Hola, buenas noches. Déjenme Buenas noches. terminar de admitir a sus compañeros y a sus compañeras para empezar con nuestra primera clase de este módulo 3. Supongo que aprendieron muchas cosas en el módulo 2. Ustedes vienen del módulo 2 que se llama de la información al conocimiento. ¿Aprendieron muchas cosas o no aprendieron nada? Estoy admitiendo a sus compañeros. Ya nada más que se acaben de conectar y empezamos con nuestra clase. Este módulo 3 es muy interesante. Primero, bueno, ahorita voy a esperar mejor que se conecten todos para explicarles cómo trabaja y más bien la base disciplinar del módulo 3. Hay que poner mucha atención porque trae relación con el módulo 2 y este módulo 3 es la base para que ustedes tengan un buen desempeño en el módulo 5. A ver, bueno, bien ustedes. La importancia del módulo 3 que se llama, y supongo que ustedes ya entraron a la plataforma, ya vieron ahí como, pues digo, ya vienen de módulos anteriores, pero ya más o menos vieron ahí vieron de manera general de qué trata el módulo. El módulo 3 se titula El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Cuál es la importancia del módulo 3? Que el módulo 3, cuando ustedes cursaron el módulo propedéutico, ustedes, si se acuerdan, debieron ver en su proyecto integrador cuál es el mapa curricular de prepa en línea. La estructura curricular comprende 5 campos disciplinarios y en el módulo 3 vamos a ver la integración de los 5 campos disciplinarios de prepa en línea: ciencias sociales, ciencias experimentales, matemáticas, humanidades, espérame que estoy aquí, de los 5 campos disciplinarios a través del estudio de nuestros temas de cada semana a través de un enfoque interdisciplinario. Lo van a ver ustedes que son temas muy sencillos y que en cada clase yo me voy a enfocar con ustedes a explicarles el contenido temático de cada actividad, de tal manera que a ustedes, cuando estén haciendo su actividad, no se les complique, pero sobre todo que ustedes puedan hacer esa relación o esa hilación mental sobre lo que están estudiando y cómo se aterriza en su vida cotidiana a través de ejemplos muy básicos, muy sencillos. Tal vez en esta semana no vamos a ver tanto ejemplos de la vida cotidiana, pero sí de temas muy comunes en las áreas de estudio, como lo es la historia, como lo es la parte del contexto histórico, del contexto social, de las situaciones históricas, pero van a entender ustedes de una manera muy sencilla los contenidos de este módulo 3 y en ese sentido, para mí es prioridad que las actividades integradoras ustedes las lleven a cabo, ustedes las resuelvan en función de lo que ustedes comprendan. Yo valoro mucho cuando ustedes entregan actividades que desarrollaron a partir de los conocimientos que obtuvieron, a través de lo que leyeron, a partir de lo que entendieron, más allá de que se refilen las tareas de internet y no entiendan nada. Entonces, voy a compartir la pantalla para darles una explicación de los temas que vamos a trabajar esta semana. La dinámica de trabajo es exactamente igual que la que vienen trabajando en el módulo 1, en el módulo 2. Son 2 actividades integradoras. Ya saben ustedes que las actividades integradoras son las que tienen calificación, al igual que en su momento el foro de integración. El foro Aprendiendo es como parte de la didáctica disciplinar para que ustedes vayan construyendo juntos el conocimiento, pero vamos a empezar poco a poco y nos vamos con el contenido temático de nuestro módulo 3 y sobre todo de nuestras 2 primeras actividades integradoras, que son muy sencillas, y cuando ustedes comprendan la explicación que les voy a dar,
van a saber que es muy fácil y van a entender por qué se llama así el módulo, por qué se llama así cada actividad y sobre todo el objetivo de aprendizaje de cada actividad. Entonces, les voy a compartir la plataforma. La pantalla, ¿cuál plataforma? Voy a compartir la pantalla. Miren ustedes, estamos empezando nuestro módulo 3, se llama El lenguaje en la relación del hombre con el mundo. ¿Por qué se llama así nuestro módulo 3? Porque el lenguaje es la forma de comunicación de los seres humanos, es su forma de interacción, es su forma más básica para desarrollarse en todos los ámbitos de su vida, en el ámbito social, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, personal, en fin. Y este módulo 3 tiene que ver con los diferentes tipos de lenguaje en cuestión de las ciencias experimentales y de las ciencias sociales. Ustedes tienen que aprender a utilizar cada tipo de lenguaje de acuerdo al contexto en el que se desarrollen, obviamente de acuerdo a los temas que ustedes estudien, de los que ustedes en algún momento platiquen. Entonces, tenemos primeramente nuestra unidad 1. Nuestra unidad 1 se llama la representación de un suceso histórico desde distintos ámbitos y lenguajes. ¿Alguien de ustedes quisiera comentar o tiene una idea de cuál es la importancia de estudiar o de analizar un suceso histórico, cualquier suceso histórico, el que ustedes quieran, desde distintos puntos de vista y desde diferentes lenguajes? Si quieren, pueden ustedes en este momento tomar como ejemplo lo que pasó con la pandemia, lo que está pasando con la pandemia. ¿Alguien de ustedes quiere compartir o tiene una noción de por qué es importante estudiar la pandemia, no solo desde la parte médica, sino desde la parte psicológica, desde la parte económica, que fue donde más también tuvo muchas afectaciones, y por qué utilizamos lenguajes adecuados a ese tipo de enfoques desde lo que se estudia? ¿Alguien quiere comentarlo? ¿O lo explico? ¿No? ¿Nadie? Buenas noches, A ver, maestra. ya te vi, Valeria. A ver, coméntanos. Pues bueno, al menos yo en el aspecto de la Revolución Mexicana, digamos que eso sería un hecho histórico. Ajá. Y en ellos pues nos damos lo que pasó, quiénes fueron las personas que participaron en ese momento, cuál fue la lucha por la cual fue la causa y cómo pasaron las cosas, cómo fueron pasando hasta llegar al fin de la revolución. Digamos que para mí eso es lo que es un suceso histórico, saber cómo empezó, por qué se relacionó y en qué terminó. Claro, justamente tú nos pones un ejemplo de suceso histórico y la plataforma, los que ya tuvieron la oportunidad de ver la actividad integrada número 1, que se llama un hecho histórico, como el que comenta su compañera Valeria, un hecho histórico desde diferentes perspectivas, tiene que ver, digo, su compañera puso el ejemplo de la revolución, la plataforma nos manda estudiar el tema de la reforma agraria, pero el tema de la reforma agraria no visto en su manera meramente académica, nos presenta la situación del suceso histórico de la reforma agraria visto desde dos puntos de vista diferentes. Uno, es una especie histórica contada a través de una novela, a través de un cuento, y la otra tiene que ver con un documento de un tipo un poquito más legal, donde vienen fechas, donde vienen artículos, en fin. Lo importante de esta actividad, y quiero que les quede claro, no es que ustedes se aprendan qué fue la reforma agraria, no es que se aprendan datos específicos de la reforma agraria, lo importante es que ustedes se den cuenta cómo un mismo suceso histórico se puede representar desde distintas formas, de distintas formas o desde distintos puntos de vista. ¿Por qué se presenta un suceso histórico desde diferentes puntos de vista? Es muy sencillo, porque a lo mejor, miren, en general todas las personas son buenas lectoras, a lo mejor no lo han desarrollado el hábito, pero todos son buenos lectores, todas son buenas lectoras, pero algunas personas se les facilita más, por ejemplo,
les desarrollan más el sentido del oído. Algunas otras personas son más visuales y algunas otras personas aprenden más a través de apoyos gráficos, de dibujitos, en fin, lo que hace un poquito lo que hace la historieta, que a la mejor gente que es muy hábil para la lectura y para la comprensión de la lectura, que puede leer una novela sin gráficos, puede leer un cuento y va entendiendo las ideas, pero habrá gente que no, habrá gente que necesite un dibujo, un material de apoyo para comprender la información. Entonces, en esta actividad que se llama Un hecho histórico, diferentes perspectivas, ustedes van a trabajar con el tema de la reforma agraria. Van a leer, van a hacer ustedes dos lecturas. Una se llama La muerte tiene permiso y la otra es un documento meramente legal sobre todos los datos de la reforma agraria. Vienen datos, vienen fechas, vienen estadísticas, vienen gráficas para que ustedes sepan, por ejemplo, cómo estuvo la repartición del territorio. Aquí les reitero, no quiero que se me pierdan en la parte de aprenderse lo que fue la reforma agraria. Lo que ustedes tienen que rescatar de esta actividad es que deben de saber que un mismo suceso histórico se puede representar desde distintas formas. En este caso se presenta a manera de cuento, habrá alguien de ustedes que le entienda más a un cuento y habrá personas que le entiendan más a un documento más formal. Entonces, para eso ustedes van a hacer sus dos lecturas, van a llenar una tablita, ahí viene, van a rellenar es un cuadro comparativo, prácticamente es ir leyendo e ir rellenando el cuadrito comparativo. Y luego, bueno, después de que rellenan su cuadro comparativo, tienen que responder unas pequeñas preguntas. Una tiene que ver con las diferencias y las semejanzas entre la forma de abordar el tema en los dos textos. Les voy a poner un ejemplo. Una semejanza, ¿cuál sería? Una semejanza sería que ambos textos hablan de la reforma agraria. ¿Cuál sería una diferencia? Una diferencia sería el tipo de texto. Un texto es narrativo, bueno, es un cuento, y el otro es un texto formal. Ahí, de hecho, en sus recursos en la plataforma vienen tipos de texto. Ustedes ubiquen qué tipo de texto es la primera lectura y qué tipo de texto es la segunda lectura. Esa sería la primera. Esa sería una semejanza y una diferencia. Pueden ustedes retomarla para su trabajo o pueden ustedes encontrar algunas otras más. Yo sé que a veces se les complica o es aburrido hacer las lecturas y yo lo entiendo porque yo también fui estudiante, pero lo que ustedes tienen que hacer es ir desarrollando esa cuestión que yo le llamo ser práctico. A veces desde el título nos vamos dando cuenta qué dice la lectura. En este caso, para que ustedes no se aburran o no se les haga pesado, traten de identificar, lean el cuadro comparativo, vean qué elementos les pide el cuadro comparativo y en una revisión rápida de la lectura, ustedes identifiquen lo que les pide para que ustedes puedan ir llenando su cuadrito. Y al final de cuentas, tienen que hacer una reseña crítica les digo, la reseña crítica, ahí en la reseña crítica desarrollan una similitud y una diferencia entre ambos textos. Yo no me pongo muy exigente con la parte de las reseñas porque sé que vamos empezando. Entonces yo les diría que a lo mucho hicieran ustedes un párrafo de 5 renglones, a lo mucho 2 párrafos de 5 renglones, no más, pero que ustedes justifiquen bien lo que se está preguntando. Y después viene una segunda actividad integradora. Este tema es muy importante. La segunda actividad integradora se llama interpretar el mundo. Fíjense ustedes que en interpretar el mundo van a trabajar con un tema muy interesante, muy importante, muy común está relacionado, o más bien se refiere a la enfermedad del cáncer. Ustedes así como yo, a lo mejor no sabemos a ciencia cierta, creo que nadie lo sabe. Tal vez los doctores, los oncólogos y los doctores de medicina general están un poquito más acercados a lo que es el cáncer, pero estamos un poquito todavía lejos de saber los orígenes, se ha luchado, se ha buscado la cura, pero al no saber el origen tampoco se puede entender y comprender cómo o en dónde podemos enfocarnos para encontrar una cura. Cuando hablan, la actividad se llama interpretar el mundo porque cuando algo es desconocido, genera incertidumbre. Todos ustedes y todas ustedes saben que el cáncer existe, saben que mata personas, sabemos que diario hay estadísticas de mujeres y de hombres que mueren por determinado tipo de cáncer, de seno, de piel,
cervicouterino, en fin, de todo tipo de cáncer. Sin embargo, ¿qué pasa? Que cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra experiencia, damos una explicación. A lo mejor ustedes tendrán un caso de algún conocido o una conocida, de algún familiar, en fin, y ustedes pueden dar una interpretación, pero eso no significa que sea verdad, porque para llegar a un conocimiento se requiere investigación, y justamente eso lo vamos a ver más adelantito, la semana que viene. Tiene que ver con conocimiento científico. El conocimiento científico es el único que determina la veracidad, la credibilidad de un suceso, de la cura contra una enfermedad. Es como lo que pasa, retomo el ejemplo de la pandemia. Toda la gente, hay incertidumbre, nadie sabe cómo surgió, hay teorías, hay hipótesis, pero al final de cuentas, la vacuna que están poniendo no es una vacuna contra el COVID, es un virus, porque como aún no se sabe a ciencia cierta, no hay una realidad certera sobre el COVID. Es muy pronto, tiene 2 años este virus. La vacuna que están poniendo es sí de defensas, es un virus pero menos agresivo. Lo único que están haciendo es como proteger al cuerpo para que genere anticuerpos a través de esa vacuna, pero no es una vacuna contra el COVID. Entonces, se necesitan años de investigación para llegar a una solución. Entonces, en nuestra actividad integradora 2, que vamos a trabajar con el cáncer, ustedes van a hacer una lectura, es muy sencilla. Cuando me refiero a que es una lectura muy sencilla, es por 2 cosas. Primero, porque es una lectura de 4 cuartillas, es una lectura muy cortita, y la segunda, está escrita en un lenguaje coloquial, es un lenguaje muy entendible que no se les va a dificultar para nada, y ustedes ahí van a detectar ciertas ideas, ciertas cosas que después les van a preguntar en unas tablitas que vienen en su plantilla de trabajo de la actividad integradora número 2. Ustedes tienen que leer, les digo, es un texto sobre el origen del cáncer, donde hay varias posturas sobre el origen del cáncer, pero está visto desde la postura, por ejemplo, de una abuelita, de 2 jóvenes estudiantes. Entonces son como opiniones que externa cada uno, y a partir de esas opiniones, de ese contenido, de esa lectura, ustedes van a responder su tablita comparativa. No es una tablita comparativa, es marcar sí o no. Ya saben, como en las típicas preguntas cerradas, son preguntas cerradas de sí o no, marcan con una X o marcan con una palomita. Y después van a contestar una pregunta que tiene que ver sobre el origen del cáncer. En este caso es la opinión de ustedes. ¿Qué piensan? ¿Cómo se generó el cáncer? ¿Cómo se genera el cáncer? Y para eso no necesitan buscar información, es que ustedes contesten de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a lo que saben del tema, de acuerdo a lo que conocen. Y si ustedes tienen datos científicos, tienen que citar la fuente. Y después ustedes tienen que buscar 2 disciplinas. Aquí viene el enfoque interdisciplinario. El problema del cáncer, la situación del cáncer, no se estudia meramente desde la parte médica. Hoy, por ejemplo, con este gobierno actual, estamos viendo una situación de crisis de medicamentos para los niños con cáncer. Hoy, por ejemplo, el día de hoy, justo el día de hoy, los padres de familia en la Ciudad de México hicieron una marcha, bloquearon la entrada al aeropuerto de la Ciudad de México porque están protestando por el desabasto de medicamentos para los niños con cáncer. Entonces, ahí es un enfoque, por ejemplo, económico. Entonces, el cáncer se puede ver desde la historia, el origen, desde cuándo se supo del primer caso de cáncer, desde la parte económica, cuánto le cuesta a un país, cuánto le cuesta a un hospital el tratamiento de las personas con cáncer, de los tratamientos, de las quimioterapias, en fin. Hay un enfoque también sociológico, hay un enfoque de derecho. ¿Qué derechos marca la Constitución que deben de tener todos los pacientes, no con cáncer, sino ya pacientes con enfermedades como ese tipo de, no sé cómo se le llama, eso no son crónicas, porque a final de cuentas en algunos casos ha habido gente que se salva. Pero bueno, entonces son diferentes enfoques. Entonces ustedes van a buscar 2 fuentes de información donde encuentren el tema del cáncer abordado desde la parte médica, la parte psicológica, la parte sociológica, la parte del derecho, la parte económica, y ahí viene una tableta donde van a ir rellenando la fuente de información, qué dice la fuente de información, cómo se llama el texto que eligieron, y en fin. Y al final de su actividad van a hacer un pequeño resumen, 2 resúmenes. Yo les digo que nada más hagan
Ahí viene un poquito más larga la extensión, pero basta con que ustedes pongan en un párrafo de 5 renglones qué dice el derecho sobre el cáncer, o qué dice el derecho, o qué dice la sociología sobre el cáncer, o cuál es la historia del cáncer. Solamente agarren 2 disciplinas y, y pongan en 5 renglones qué dice cada disciplina o cómo se enfoca cada disciplina al estudio del cáncer. Son actividades muy sencillas, prácticamente les digo que es de ir leyendo y rellenando, leyendo y rellenando. Es muy fácil trabajar conmigo, ¿no? Aquí en esta segunda tabla, yo les hice un contenido temático de la actividad integradora 1 y de la actividad integradora 2. Aquí dice, digo, lo voy a retomar, ya lo vimos, pero lo voy a retomar de manera básica. En el caso de la primera actividad, que es diferentes perspectivas sobre un hecho histórico, aquí les vuelvo a repetir, tiene que ver con que todos somos buenos lectores, simplemente son diferentes formas de aprendizaje. Ninguna es mejor que otra, ninguna tiene más validez que otra, simplemente cada persona aprende de manera diferente. Yo puedo entender el tema de la reforma agraria a través de un cuento, lo puedo entender a través de que me lo cuente mi papá porque a lo mejor vivió en esos años, un ejemplo, o lo puedo entender y a lo mejor alguno de ustedes lo puede entender leyendo la Constitución, leyendo todo el compendio de la reforma agraria, porque pues se les da un poquito más esa parte del desarrollo de las ideas abstractas, ¿no? Pero bueno, y acá, en la parte de interpretar el mundo, yo puse conocimiento científico. Lo desconocido genera diferentes puntos de vista y retomamos el tema del cáncer. Todos sabemos que existe, todos sabemos que diario hay gente muerta, pero nadie sabe explicar porque ni la parte médica ha sido capaz de explicar cuál es el origen del cáncer. Entonces, eso genera expectativa, eso genera incertidumbre. La única manera de llegar a hechos reales, a conocimiento, es a través de la investigación. Y justamente años lleva la investigación para tratar el origen del cáncer. Y aquí yo puse que de acuerdo a la experiencia, cada quien va a dar su explicación. Algunas personas tendrán su explicación de cómo sobrellevar la pandemia del COVID. Si yo les pongo un ejemplo, yo por ejemplo hago ejercicio todos los días, hago 1 hora de ejercicio. Eso me permite a mí mantenerme hasta cierto punto en un alto nivel, pues, de mis pulmones, de mi oxigenación. Y yo, por ejemplo, trato de no usar mucho cubrebocas. Pero habrá gente que diga, no, es que el ejercicio no sirve. A mí me sirvió, pero entonces les digo que cada quien habla desde su experiencia. Yo me cuido haciendo ejercicio y comiendo sanamente. Habrá gente que diga, no, yo prefiero el uso del cubrebocas porque a lo mejor tengo familiares que son, o que tienen, o son pacientes con factores de riesgo por obesidad, o porque a lo mejor padecen diabetes, en fin, por lo que sea. Pero cada quien va a dar su postura, pero al final de cuentas solo la ciencia determina la veracidad de las cosas. Y luego tenemos como cada módulo, como cada semana, nuestro foro aprendiendo. Hay veces que yo veo que ustedes, bueno, no ustedes, porque pues estoy trabajando con ustedes, pero en general le dan poca utilidad al foro aprendiendo. Miren ustedes, el foro aprendiendo es el espacio donde todos nosotros juntos, y digo juntos porque hay veces que yo retomo ideas de ustedes que no sabía y que ustedes exponen y que yo digo, es una forma de aprender. Yo aprendo de ustedes aprenden de ustedes aprenden de mí y todos aprendemos de todo. Pero no solamente es aprender, es construir el conocimiento. Una de las bases de prepa en línea se basa en el aprendizaje constructivista. La teoría del aprendizaje o lo que se le llama el constructivismo en el aprendizaje tiene que ver con que cada uno de nosotros trae ciertas ideas, trae cierto bagaje cultural, trae ciertas ya experiencias de vida, ciertos conocimientos previos sobre un tema. ¿Y qué hacemos en el foro aprendiendo? El foro aprendiendo nos sirve para ir complementándonos de alguna manera. Por ejemplo, a lo mejor ustedes tenían una idea sobre el cáncer, una idea sobre el COVID, lo que sea. Y no se trata de que se quiten esas ideas y aprendan lo que yo les diga, o que yo aprenda lo que ustedes me digan, o que diga, es verdad absoluta lo que yo pongo, o lo que yo escribí es la verdad absoluta. No, el foro aprendiendo es el espacio donde todos, a partir de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos previos,
de nuestras ideas, de nuestras opiniones y de nuestros pensamientos, vamos enriqueciendo el conocimiento y el aprendizaje del otro. Y yo siempre les digo que hasta las dudas sirven, porque a lo mejor a alguien le da pena preguntar, pero habrá otro que sí pregunte y digan, ay, ya me resolvió mi duda porque yo no quería preguntar, porque hasta las dudas sirven para enriquecer el conocimiento. Entonces, a veces no lo toman muy en serio porque aparte no tiene calificación, pero el valor del foro aprendiendo está o radica en el valor que tienen sus opiniones, sus pensamientos, las experiencias que comparten. Y en esta semana nos pide trabajar a partir de 2 preguntas importantes. La primera son actividades de la vida cotidiana que no tienen sustento científico, que hacen ustedes por sentido común y por experiencia. Y la otra tiene que ver con la importancia del sustento científico para llevar a cabo determinadas acciones. Les voy a poner un ejemplo muy claro y de la vida cotidiana. A veces, mucha gente tiende ahora a talar árboles, ¿no? Porque ya no le gusta, porque tira mucha hoja, porque ahorita, por ejemplo, con la lluvia, tira mucha hoja, amanece muy sucio y hay que estar barriendo las hojas, o porque ya ve que está muy viejo, en fin. Pero no solamente es que lo tire la vecina, sino que esa acción se replica en todo el país, en tu localidad, en tu municipio, en el país, en el mundo. Y eso nosotros no somos conscientes del impacto ambiental que genera el que hoy se hayan derribado 10,000 árboles en todo el mundo. Yo pues ya no me gusta, ya está viejo, voy a cambiar mi puerta y voy a tirar este árbol. Sí se puede hacer, pero están las instancias correctas. Por ejemplo, la gente que vive en la Ciudad de México, pues las alcaldías están divididas en territoriales y a cada territorial le corresponde ver lo de los árboles. Oye, ¿sabes qué? Ya no, este árbol nos está causando un poquito de daño, mira, ya está un poquito viejito, se parece que se va a caer con las lluvias. Entonces, la territorial tiene la obligación de mandar a sus biólogos y, ¿sabes qué? Vamos a tirar este árbol porque ya no sirve, pero a cambio vamos a plantar otros 10. Esas son como acciones que son acciones que a veces parece que no son importantes porque las hacemos en la vida cotidiana, de manera así sencilla, común, y no ponemos atención en el deterioro ambiental que generamos al tirar un simple árbol, porque no solamente es un simple árbol, son todos los árboles que se tiran en el mundo y poco a poco va mermando la cuestión ambiental. Entonces, siempre es importante, aquí cuando dice la importancia del sustento científico para llevar a cabo determinadas acciones, tiene que ver con que seamos conscientes o sepamos las consecuencias que en algún momento dado van a tener esas acciones. Este es nuestro foro aprendiendo. Vienen 2 participaciones. Ustedes las pueden hacer por separado, una un día y la otra en un segundo día, o pueden hacer sus 2 participaciones en el mismo espacio. Lo importante es que participen y sobre todo que justifiquen y argumenten sus participaciones. Ah, yo pienso esto por esto, por esto, por esto, porque vi esto y a lo mejor nos pueden ilustrar con alguna imagen que ya saben que nada más se arrastra para que se adjunte a la plataforma o nos cuenten alguna experiencia, en fin, ¿no? Y en la cantidad de trabajo que vamos a hacer es muy poquita, son sus 2 actividades integradoras que las hacen cada semana, van a trabajar en el foro aprendiendo, van a hacer sus 2 actividades formativas. Ya saben que las actividades formativas son para reforzar los conocimientos. Acuérdense que no son más que cuestionarios sencillos, tienen 3 intentos para hacer sus actividades, bueno, para responderlas. Acuérdense que se registra, de los 3 intentos, se registra en el que mayor puntaje tuvieron y sirve para reforzar conocimientos. Es una manera de repasar lo que aprendieron, los conceptos con los que entendieron, en fin, todo lo demás. Y van a tener que trabajar su actividad y cuestionario socioemocional. Para ello van a tener que hacer su sesión con la tutora, que ya en su momento les hará llegar. Me parece, ya vi yo el mensaje, me parece que es mañana su sesión con la tutora, y esta es a grandes rasgos nuestra semana de actividades. Es importante que participen en todo, les voy a decir por qué, porque todo esto, aunque ustedes no le toman importancia o digan es que no tiene calificación, es parte del desarrollo integral de su desarrollo integral como estudiantes. Cada una de las cosas tiene un objetivo dirigida a su aprendizaje. Entonces, por eso es importante que cumplan todo. A lo mejor no lo ven en este momento,
pero lo van a ver más adelante cuando estén los resultados, cuando salgan a su vida laboral, cuando vayan ustedes a pedir un empleo o pidan un ascenso y vayan a ver ustedes que les piden los conocimientos básicos de cultura general que ustedes van a obtener en prepa en línea y digan, debí aprovechar esa oportunidad. Entonces, este es a grandes rasgos nuestra primera semana de trabajo. Es algo muy sencillo. Aquí la última diapositiva es de preguntas y respuestas, pero para eso voy a volver con ustedes acá. Y yo siempre hago hincapié, yo lo más importante que valoro es que hagan un trabajo en función de lo que comprendan. Si su preocupación es la rúbrica, no tienen por qué preocuparse. Yo soy de las asesoras que poco se apega a la rúbrica. Es muy desesperante, es muy estresante tratar de cumplir con todos los criterios. Simplemente hagan el mayor esfuerzo por tratar de comprender toda la información que se les da, escribir, redactar bien sin faltas de ortografía. Yo les digo que utilicen el autocorrector de Word o se apoyen de un diccionario. Traten de hacerlo de manera general. En el cuadro comparativo, no se estresen por la información que no encuentren. Traten de llenar lo más posible, pero de acuerdo a lo que entiendan. No quiero información de Internet, porque justamente por eso les doy este tipo de clases. Yo no les comparto la plataforma como lo hace la mayoría de mis compañeros y la mayoría de mis compañeras. Eso no sirve. A final de cuentas, ustedes ya saben cómo es la plataforma, ya reconocen la plataforma, saben de qué trata. Es como repetir las indicaciones. Yo lo que hago es tratar los temas, ponerles ejemplos, como lo vimos con el cáncer, como lo vimos con la pandemia, como lo vimos con la cuestión de la historia, para que ustedes entiendan y a la hora que ustedes estén redactando sus actividades, tengan los ejemplos frescos, las ideas claras y puedan hacerlo de la manera más aterrizada a la realidad, ¿no? Entonces, yo no califico tanto si están bien o si están mal. Yo califico que ustedes empiecen a desarrollar su pensamiento crítico, que empiecen a argumentar y a justificar a partir de lo que entiendan. No estamos aquí porque somos expertos, porque si fuéramos expertos, nadie de nosotros estaríamos aquí. Por ejemplo, en la actividad integradora 1, la primera pregunta dice, ¿qué sabes tú? O que expongan sus conocimientos previos sobre la reforma agraria. Si ustedes me ponen, yo no sé nada, es válido, se vale y eso no lo voy a tomar a mal, justamente porque para eso están las lecturas, para que empiecen a conocer sobre la reforma agraria, para que empiecen a saber cómo fue, quiénes fueron los participantes y ya sea que lo entiendan a partir de un documento formal o a partir de un cuento. Por eso se les presentan dos formas de estudiar la reforma agraria, a través de un cuento y a través de un texto formal legal. Entonces, necesito saber si hay dudas para aclararlas de una vez. ¿Hay dudas? ¿Alguien de ustedes tiene una duda o quisiera complementar algo? Realmente es Cintia. A ver, Cintia, coméntanos. Por aquí vi tu Buenas manita. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Este, en el cuadro comparativo, ¿es suficiente con una oración o tiene que ser igual a un párrafo de 5 Si líneas tú o la no, reseña es de 5 líneas? no, no, Cintia, en el cuadro comparativo, si tú la idea la puedes aterrizar en dos renglones, está perfecto. No más, ¿no? No más. Okay. En 3 renglones adelante, si tú dices, pues esto, pero que yo vea que realmente leíste, con eso está perfecto. En el caso de las reseñas, yo se las pongo de 5 renglones porque a veces, por tratar de cubrir la extensión que pide la actividad, nos desesperamos y empezamos a copiar información. Entonces, no, yo prefiero que ustedes, lo que ustedes entiendan y como ustedes lo entiendan y lo aterricen en la actividad. Con eso es más que suficiente. ¿Hecho? Ok, entiendo. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar o que tenga dudas? Es muy fácil trabajar conmigo, muy, muy fácil, muy sencillo, porque a mí me gusta explicarles estas cuestiones para que ustedes no anden todos preocupados de que no entienden los temas. Acuérdense que nadie en esta vida es mal lector o mala lectora. Simplemente tenemos diferentes formas de aprender, son diferentes formas de aprendizaje. Ahora, yo, por ejemplo, a mi edad, no, a veces no tengo mucho, no desarrollé pues la parte de abstracción del conocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago rúbricas para evaluar otras cuestiones, yo tengo que sentarme y dibujar una tabla en mi cuaderno
y poner los criterios de desempeño, poner mi tabla de valoración de los criterios, cuánto va, 100, 50, 20, porque si no, no le entiendo. Yo soy muy visual, entonces cuando hago, por ejemplo, una lectura, también tengo que hacer una doble lectura, o a veces decirle a alguien que se me puede explicar porque una parte que no entendí. Ya son cosas, o sea, lo pongo como ejemplo para que no crean que la gente que está en prepa también es muy brillante. No, también pedimos ayuda porque a veces no entendemos. Entonces, son diferentes formas de aprender y eso creo que es lo importante. El conocimiento, ya lo van a ver ustedes más adelante, el conocimiento, yo vengo, por ejemplo, a dar el módulo propedéutico, hoy entregué calificaciones del propedéutico de la generación de la última convocatoria, y ya ven que en el foro de integración, los que se acuerdan de ustedes de su módulo propedéutico, tiene que ver con las características de un estudiante exitoso en este sistema de bachillerato en línea, o en la modalidad virtual, o en la modalidad en línea. Entonces muchos me ponían que era ser autodidacta, entonces yo, hoy que les mandé su retroalimentación por el mensajero de la plataforma, les decía que no se confundan tanto con el término autodidacta. El término autodidacta tiene que ver para todos los niveles de aprendizaje y sobre todo para todas las modalidades, no solamente virtual, también presencial. Y no solo eso, tiene que ver, por ejemplo, cuando ustedes ya están en un trabajo, ya profesionistas. El ser autodidacta tiene que ver con que ustedes busquen el conocimiento por sus medios, pero no solamente lo hacen los estudiantes de manera virtual, lo hacen los estudiantes cuando van a la primaria, a la secundaria, en la preparatoria o en la universidad de manera presencial. Cuando ya están ustedes en un trabajo y quieren ascender o quieren buscar, no sé, formar más currículum, ustedes se meten a cursos de actualización, no porque los mandan, sino porque ustedes así lo consideran que necesitan meterse a lo mejor a un curso de a lo mejor una aplicación para hacer recursos educativos, o a lo mejor necesitan meterse a un curso de computación para desarrollar nuevas aplicaciones, en fin. Eso es ser autodidacta. Entonces, justamente eso tiene que ver con lo que les digo. El conocimiento está en todas partes, hay que irlo a buscar. Yo pido ayuda cuando no la tengo. Son diferentes formas de aprendizaje. Cada quien aprende de manera diferente, pero todos aprendemos. Y por eso es tan importante este primer tema, un suceso histórico desde diferentes perspectivas. Con este ejercicio a ustedes les va a quedar claro que todas las situaciones no solo tienen un enfoque social, histórico, psicológico. La pandemia sí fue la parte médica, sí fue la más fuerte por las muertes, pero ¿qué más implicó la pandemia? Implicó la parte económica. Mucha gente quedó sin trabajo, el país se quebrantó en la parte económica, muchas empresas quebraron, la parte psicológica, mucha gente enfermó, no de COVID, mucha gente enfermó por la ansiedad, por el estrés, porque tuvo enfermos y a lo mejor eso fue lo que los mató, no tanto la pandemia. Entonces, con este ejercicio de esta actividad, les va a quedar claro cómo un suceso se puede estudiar desde diferentes perspectivas. Algunos lo entenderán desde una, algunos lo entenderán desde otra y algunos más lo entenderán desde el otro enfoque, pero eso es lo importante de nuestras actividades. Entonces, si ya no hay nada más que agregar, yo les agradezco mucho su participación, su presencia el día de hoy, Areli, Carolina, Claudia, Cintia, Yasmín. Dice ya, supongo que Yasmín, Joel, Jorge, Nancy, Sandra, Sergio, Valeria, Vanessa, Karen, y los dejo trabajar, las dejo trabajar. Nos vamos a ver la siguiente semana. Les voy a mandar enlace. Yo mañana en la plataforma les voy a poner un recurso de apoyo sobre la actividad integradora o no, para que vean ustedes, es un ejercicio didáctico, pero para que ustedes vean cómo se concreta lo que estamos viendo en este momento a través de un ejercicio didáctico. Entonces, a mí no me queda más que agradecerles su presencia, los dejo trabajar y cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a través del mensajero de la plataforma y a través del correo electrónico. Me encuentran prácticamente las 24 horas del día porque todo me llega al celular, todas las notificaciones me llegan al celular. Entonces, cualquier duda que se les atore, ustedes me mandan un mensaje y yo con mucho gusto les contesto. Yo les agradezco mucho. Esta sesión se queda grabada. Yo ahorita, cortando la sesión, se graba y la subo, bueno, se edita y la subo yo en una hora a más tardar a la sección de novedades para que la vean, la revisen en caso de dudas o cualquier otra cuestión. Aquí la pueden revisar. En la sección de novedades la pueden revisar. Y de todos modos les mando el enlace por correo electrónico para que la tengan ahí de manera más segura. ¿Ah? Entonces, muchas gracias. Buenas noches y los dejo trabajar y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias.
Gracias, una pregunta. Gracias a usted, profesora. ¿La toma de asistencia cómo va a ser con usted? No hay toma de asistencia, acuérdate que no es obligatorio, no hay toma de asistencia, Ok. basta con que cumplas con tus actividades. ¿Hecho? Perfecto, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Hasta Buenas luego. noches. Hasta luego. Eh,